localidad suiza de Davos se prepara para albergar el Foro Económico Mundial que arrancará el miércoles. Un año más, Davos se convierte por unos días en el centro del mundo. Más de 1.500 líderes empresariales y 40 jefes de Estado o de Gobierno asistirán a la reunión anual del Fondo Económico Mundial. Eso es el 21 al 24 de enero en Davos, Suiza. En esta reunión se buscarán posibles vías para superar la severa situación financiera que estremece al planeta. El Foro Económico de Davos está inmerso en una lógica que se enmarca en buscar disminuir el riesgo para los que tienen el capital invertido y aumentar la rentabilidad de dichos capitales. Evidentemente la inequidad en el mundo, como dice Oxfam, cada vez es más fuerte. Llegamos a esta cumbre económica mundial tal vez con los mejores resultados en toda la historia de Davos. A Davos la primera vez que vinimos con el presidente Gaviria hace más de 20 años. Y este es un foro donde evalúan mucho el desempeño de los países para producir más inversiones. Si uno mira, los bancos en Colombia han tenido unas utilidades extraordinarias, sobre todo en la década anterior tuvieron unas utilidades extraordinarias y las han tenido porque el gobierno les ha facilitado muchas cosas. Bienvenidos. Hola, señora. Del presente año se celebró por Naciones Unidas el Día Mundial contra la Pobreza, y es que el mundo moderno vive una de sus peores contradicciones. Tiene todos los medios materiales para garantizar un modo de vida digno, sin embargo, millones de seres humanos luchan a diario contra el hambre, la ignorancia y la desigualdad, y Colombia no está exenta de este drama. El Foro Económico de Davos está inmerso en una lógica que se enmarca en buscar disminuir el riesgo para los que tienen el capital invertido y aumentar la rentabilidad de dichos capitales. Esa lógica no está más que orientada a ampliar ganancias, a fortalecerse, independiente de los efectos colaterales que las estrategias de dicho fortalecimiento puedan acarrear. Eso implica más concentración. En economía y específicamente en el sector financiero se busca siempre economías de escala, es decir, que los costos fijos cada vez se reduzcan más en el proceso de prestar un servicio como el bancario, y eso solo se logra con tamaño, y el tamaño se logra con concentración, que el pez grande se come al pequeño. Eso implica también menos actores en el mercado, y al haber menos actores habrá menos competencias, más márgenes y servicios bancarios más costosos para la población. ¿Qué induce eso? A la inequidad. Davos no analiza el efecto perverso que eso pueda traer. Repito, la línea de ellos es simplemente lograr más utilidad, a pesar de que dentro de esa lógica se concentra más en pocas manos y se afecta a las grandes mayorías con servicios más costosos y dificultades también al acceso del crédito. Así que en esa lógica del capital que se desarrolla en Davos, la inequidad es en últimas el resultado de todas estas propuestas o esas estrategias que allá se discuten.
Evidentemente la inequidad en el mundo, como dice Oxfam, cada vez es más fuerte. Pues las empresas que tienen grandes utilidades pues no van a querer disminuirlas, ¿cierto? Y ellas siempre están pendientes de hacer el lobby en los gobiernos y en el mundo para seguir con sus grandes ganancias. La tendencia expresada por Oxfam no solo la han expresado ellos, la presentan la OCDE, está muy preocupada también por el tema de la inequidad, la presenta también la misma Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y los organismos que están alrededor de ellos, porque la inequidad se está volviendo un problema muy complicado. Así como se concentra riqueza en unos pocos, también se está concentrando el riesgo en unos pocos. Y el riesgo de que esos pocos colapsen termina implicando un riesgo sistémico que nos va a afectar absolutamente a todos. Olvidémonos, o mejor, tengamos en cuenta que concentración de riqueza también implica concentración de riesgos. Y el riesgo nunca se puede eliminar, se puede moderar, pero no desaparece, siempre está ahí. En todo el mundo hemos realizado extraordinarios progresos en la lucha contra la pobreza. Hemos reducido con éxito el hambre, la mortalidad infantil y aumentado los servicios sanitarios y educativos. Sin embargo, estos progresos en la lucha contra la pobreza están ahora amenazados. La desigualdad extrema los está minando. En 2014, solo 85 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Y está empeorando. 7 de cada 10 personas viven en países donde la brecha entre ricos y pobres es mayor que hace 30 años. Esto nos perjudica a todos. Quienes viven en la pobreza son los que más sufren. Los excluye la concentración de riqueza y recursos. En Zambia, a pesar del crecimiento económico de los últimos 7 años, el número de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza aumentó al 74%. ¿Qué está ocurriendo? Imagina que tienes mucho dinero y recursos. Tu patrimonio te proporciona poder e influencia para presionar a los gobiernos y que aprueben políticas que te permitan, por ejemplo, pagar menos impuestos o pagar a tus empleados un sueldo con el que no puedan vivir dignamente. Como las leyes te benefician, te enriqueces más y más, y tienes cada vez más influencia y poder. Es un círculo vicioso. Ahora imagina que no eres una persona rica. Vives en un sistema que no está diseñado para ti. Pagas los impuestos, pero tu voz no pesa en las decisiones. Tal vez la atención sanitaria o la educación estén fuera de tu alcance porque el gobierno no pueda financiarlas. Tal vez tu salario no llega y tengas problemas para mantenerte a ti y a tu familia. Si eres mujer, encontrarás aún más dificultades porque hay otras dimensiones de la desigualdad que van en tu contra. La desigualdad no es accidental o inevitable. Es el resultado de decisiones políticas deliberadas. Pero no tiene por qué ser así. Podemos lograr que los gobiernos anulen esas políticas. Presionemos para conseguir un sistema fiscal más justo, eliminando vacíos legales y que las empresas y personas más ricas paguen lo que les corresponde, como tú. Y podemos exigir a los gobiernos que utilicen ese dinero para garantizar servicios sanitarios y educativos gratuitos para todos. No es imposible. Con el 1,5% de la riqueza de los millonarios del mundo, podrían financiarse los servicios sanitarios para todas las personas en los países más pobres y escolarizar a todas las niñas y niños del mundo. Te necesitamos para denunciarlo y exigir mayor responsabilidad a quienes manipulan el sistema y engañan a la sociedad. Únete a millones de personas que, como tú, están luchando para cerrar la brecha entre los ricos y el resto. Iguales. Es hora de cambiar las reglas. Oxfam está lanzando un llamado durante la cumbre de Davos, donde se juntan los líderes empresariales y líderes gubernamentales de las economías más fuertes del mundo, a enfrentar la desigualdad extrema. En los últimos años, desde el año 2010, ha habido un aumento dramático de la desigualdad económica a nivel mundial. Se están dando unos niveles de concentración de la riqueza extremos, que ya no solo afectan a las poblaciones excluidas que quedan fuera del reparto de la riqueza mundial, sino que está empezando a afectar fuertemente la capacidad de la propia economía de seguir creciendo. Estamos haciendo este llamado porque en el año 2014 el 1%
de la población mundial ha llegado ya a concentrar el 48% de la riqueza mundial y el 99% restante nos repartimos el resto. El informe es muy atinado en subrayar la importancia del Estado para la prosperidad de estos sectores. Nosotros los ciudadanos somos dueños del Banco de la República. Con los recursos de los ciudadanos le damos a los banqueros plata o dinero al 4,5. Y con ese dinero los banqueros compran deuda pública, de la que nosotros además como ciudadanos somos deudores, al 6,80. Entonces, para resumirlo, nosotros le damos la plata al banquero al 4,5 para que él no la preste al 6,80. Eso no tiene mucho sentido, pero es lo que sucede no solo en el caso colombiano, sino a nivel global. Cuando uno mira la estructura financiera de los bancos, el 90% es de nosotros, o sea, de la población en general. El 10% solo es de ellos, ¿cierto? Con ese 10% de ellos y con el 90% de nosotros, ellos prestan ese dinero a toda la sociedad, pero lo prestan a unas tasas que son más allá del 100% de utilidad. Es decir, cuando usted coge las cifras de los bancos y mira cuánto dinero les costó un préstamo de 100 pesos, les costó 50 y tuvieron una utilidad de 50. O sea, se están ganando el 100% en esos recursos. ¿Qué compra el banquero y qué vende el banquero? Dinero. Él compra del señor que deja su CDT o en su cuenta de ahorros, deja un dinero, él coge ese dinero y lo vende o lo revende al que le presta. El precio del dinero, de ese recurso que el banquero compra y vende, se llama tasa de interés. Y hay una tasa de interés por la que paga, que es la famosa tasa de captación o tasa pasiva, que es la del CDT al 4%, versus el precio al que vende o tasa de interés de colocación o tasa activa. Entonces, si yo consigo plata con un costo al 4%, pero la revendo al 14%, me estoy ganando el 10%. Con eso, y sin poner plata mía, que es lo que es llamativo, porque el banquero de 1.000 millones que presta, solo 100 millones es de él, que además por requerimientos de riesgo no puede tocar, lo que se llama patrimonio técnico, es algo que tiene ahí como respaldo. Pero cuando la relación es que usted puede prestar 10 veces lo suyo, es decir, que de 100 pesos 90 son de terceros, el riesgo no es del banquero, el riesgo es del resto de población. Entonces él logra una ganancia absolutamente privatizada, pero donde los riesgos en últimas son de terceros. Esa inequidad conceptual en que la ganancia es para mí, pero el riesgo es de los demás, es lo que hace que el negocio bancario sea tan rentable y atractivo y se busque concentrar en manos de unos pocos. El sector financiero, evidentemente en todo el mundo, es un peso pesado en la economía. En Colombia pasa lo mismo. Digamos que cuando uno mira las estadísticas de las mayores ganancias que producen los empresarios, las producen en el sector financiero. Si uno mira, los bancos en Colombia han tenido unas utilidades extraordinarias, sobre todo en la década anterior tuvieron unas utilidades extraordinarias. Y las han tenido porque el gobierno les ha facilitado muchas cosas. Por ejemplo, en la parte impositiva, si uno mira los dividendos que se pagan en los bancos, los dividendos no pagan impuestos y las ganancias que generan en estos bancos pues, realmente no están pagando impuestos. Y si los gobiernos no empiezan a tomar medidas para frenar esta concentración extrema de la riqueza, nuestros cálculos nos dan que en el año 2016, si la tendencia se mantiene, ese 1% más rico de la población mundial tendrá su concentración de riqueza será mayor que el 50% de la riqueza mundial. Es decir, este 1% más rico de la población acabará teniendo más riqueza que el resto del 99% de la población. Creemos que es absolutamente necesario que los gobiernos empiecen a tomar medidas en este sentido y tienen una claridad sobre cuáles son las medidas que enfrentan la desigualdad. Es decir, la desigualdad ya no es un problema técnico, sabemos cómo luchar contra ella y estamos haciendo un llamado a los gobiernos a tomar las medidas adecuadas para enfrentar esta concentración de riqueza. En Estados Unidos, la Reserva Federal le presta a los banqueros al 0. En Europa le presta a los banqueros al 0.
dígame a alguien que esté al otro lado de sus televisores dónde consigue un ciudadano de a pie créditos al cero. No nos es asequible ese tipo de beneficios. Un aspecto muy importante es el de la parte tributaria. Digamos que el aspecto más importante en el mundo para generar equidad son los impuestos, ¿sí? Pero si uno mira en Colombia, este realmente ha sido un aspecto que ha sido manejado por los gremios y por las grandes, también por los bancos, ¿cierto? Si uno mira, los grandes patrocinadores de las campañas políticas son los bancos y las grandes empresas. Oxfam está llamando la atención sobre cómo la concentración de riqueza implica concentración de poder. Y esto nos está llevando no solo al fracaso de las políticas públicas para garantizar mejor calidad de vida a la población, sino también está haciendo un llamado a la falta de calidad de la democracia. Es decir, las élites que concentran la riqueza están utilizando esa riqueza para influir en la toma de decisiones sobre políticas públicas y, por lo tanto, proteger sus intereses y no los intereses del colectivo, de la mayoría. Se espera que el banquero beneficie a la sociedad en su conjunto, pero cuando la sociedad en su conjunto no tiene capacidad de forma individual de presionar un mejor precio, porque en la tarjeta de crédito uno no puede ir a negociar con el banco, oiga, estoy en desacuerdo con que en la tarjeta de crédito me cobren el 28, el banco le dice, qué pena, pues cierre la cuenta y chao. No tenemos esa capacidad de negociación. Lo que hace el Estado es solo por unos topes, ¿sí? Pero los bancos, si ustedes analizan, siempre están en el tope de ley, ¿sí? Eso es lo triste. No conozco ningún banco que diga, oiga, vamos a competir procurando un acceso al crédito mucho más barato. Crédito hipotecario en Estados Unidos para una familia latina, que no son de los mayores estatus allá, logra crédito a 30 años a niveles del 6%, y eso es caro. Aquí una familia logra un crédito a niveles del 11, 12%, el doble. Así es muy difícil que nuestro acceso vía crédito a un bienestar social más amplio se logre con ese tipo de tarifas. Si uno mira, los bancos y algunos gremios, y sobre todo los bancos, son parte, financian las campañas políticas. Entonces ellos, a través del lobby, logran que la situación siga igual. O sea, esto por el momento, con las medidas que siguen, esto no va a cambiar. Existe una norma en Colombia copiada de los Estados Unidos que define que el sector bancario, sector financiero, se tiene que llegar únicamente al sector financiero, no se puede expandir en actividades del sector real. Pero la norma es específica para el sector financiero, no para sus dueños. Entonces, ir a afectar a los dueños directamente podría interpretarse como una coacción a la libre empresa, que las utilidades extraídas de una de sus tantas industrias sea dedicada a otros frentes como el de la construcción, como el de medios de comunicación, pues implicaría casi que una afrenta contra la propiedad privada. Bueno, ya lo mencioné a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que siendo el hombre más rico de Colombia, se hizo tierras baldías con destinos campesinos pobres. El sistema financiero colombiano es uno de los más usureros del mundo. Creo que es el segundo más usurero del mundo. Cobran altas tasas por préstamos y por servicios. Y a su vez
por mantener su dinero en ahorros. La tasa es muy baja, o sea, no hay incentivo al ahorro realmente en Colombia. Además está muy concentrado en un grupo económico manejado por el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? Básicamente, creo que él maneja como el 46%, entonces eso es un monopolio prácticamente. Pero normalmente los bancos ahora están abusando por cualquier cosa, pues cobran y los intereses, ¿no? O sea, se compromete uno muy feo ahí. Porque uno piensa que hace algo bueno, en el contrario, sale uno más endeudado, más embalado y es jodido. Pues yo pienso que tienen intereses demasiado altos pues al usar los productos de ellos y pienso que a veces abusan de la posición dominante que tienen pues sobre los consumidores con las tasas tan altas para los préstamos y para los manejos de tarjetas de créditos y demás productos. Sí, demasiado abusivos. Creo que en vez de pensar como en el usuario, en eso, piensas más en ellos, en ganar más. Bueno, cuando uno mira las utilidades de los bancos en Colombia en la década pasada, digamos que fueron exorbitantes, ¿sí? Si uno mira las estadísticas, las utilidades de los bancos aumentaron en un 1035% en la década anterior. Es decir, pasaron en el año 2001 de 68 billones a 250 billones en 2009. O sea que eso es una cifra que impensable en una economía como la colombiana. Y en este proceso en que el sector financiero se vio tan beneficiado, lo llamativo es que empezó a ser poco generoso. Los servicios bancarios hoy representan dentro de sus ingresos una proporción 10 o en muchos casos hasta 20 veces superiores a lo que representaban hace 2 décadas. En los impuestos en Colombia, las utilidades que generan las empresas a través de los dividendos no pagan impuestos, ¿sí? Entonces, como no pagan impuestos, pues esos recursos no se ven retribuidos otra vez a la sociedad. Entonces, cada vez las personas que más tienen y más ganan, pues van a tener más porque siguen concentrando más ingresos. En países como Dinamarca, Suecia, los países nórdicos, las tasas primero, en Estados Unidos, Inglaterra, en todos los países los dividendos son grabados, en todos. Y el promedio está entre el 20 y el 24%. En Colombia no, en Colombia es 0. O sea que esto es un paraíso fiscal para los empresarios, es un paraíso fiscal. Actualmente, por ejemplo, los ricos latinoamericanos tienen alrededor de 2.000 millones de dólares en paraísos fiscales, solo con gravar, con un 3.5%. La riqueza que tienen los ricos latinoamericanos en paraísos fiscales. Podríamos eliminar la pobreza monetaria en varios países de la región, destinando esos recursos a políticas de lucha contra la pobreza. Es decir, estamos hablando de unos volúmenes muy altos y que si fueran bien utilizados tendrían un gran potencial para mejorar la calidad de vida de la población en una región como la latinoamericana, que sigue siendo la más desigual del mundo y en la cual ha crecido el número de millonarios en el último año un 38%. Es la región donde más ha crecido el número de personas que concentran más de 1.000 millones de dólares en su haber. Esto hace un llamado claro a los organismos internacionales y a los gobiernos a desarrollar y a tomar decisiones claras en el beneficio del colectivo y a no proteger y a no dejarse influir por estos lobbies tan poderosos que acaban siendo beneficiarios de las políticas públicas. El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Cada día hay más pobres porque las injusticias se ven a diario y sobre todo con los impuestos que crea el gobierno realmente. Y los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Los pobres siempre van en avance en cualquier país del mundo. Entonces eso no es solamente en Colombia, es en todo el mundo. Yo pienso que el que es rico es más rico y el que es pobre se empobrece más, pero pues además de los extremos pienso que la clase media es la que está aguantando y soportando como todo el peso financiero. Como les decía, el debate sobre cómo debatir la desigualdad no es ya un debate técnico, es decir, sabemos lo que funciona y por lo tanto pedimos a los gobiernos que lo utilicen, es decir, ya sabemos
que, por ejemplo, una de las líneas principales que deberían impulsar nuestros gobiernos y donde hay un volumen de recursos importantísimo es frenando la evasión y la elusión por parte de las grandes empresas y por parte de las personas más ricas. Otra línea importante es invertir esos recursos extra en mejorar los servicios públicos gratuitos y universales en educación y salud. Otro tema importantísimo es ya a nivel nacional reducir, distribuir mejor el esfuerzo fiscal, la forma en que las personas aportan al presupuesto. Se necesita elevar los salarios mínimos y ajustarlos al nivel de vida mínimo, el dinero mínimo que se necesita en cada país para poder sobrevivir y tener una vida de calidad. Y por otro lado también está todo el tema de políticas de género, es decir, la desigualdad salarial que existe entre hombres y mujeres es aún una brecha enorme que también los gobiernos tienen la capacidad de cerrar y obligar a las empresas a reducir esta discriminación hacia las mujeres. Otro tema muy necesario es la protección social. Necesitamos asegurar un ingreso mínimo a toda la población y ahí el papel que han jugado las pensiones no contributivas en la región, en algunos países que se han aplicado, ha sido esencial. Y otro tema importantísimo también es el asegurar a la gente que va a tener la participación necesaria en la toma de decisiones sobre políticas públicas.